Estamos con Aldo González, quien iba en el crucero General Belgrano. Estamos con el señor Carlos Corsini, veterano de la aviación de ejército. Y con José Luis Arce, buque desembarco Cabo San Antonio. Y pertenecen a la asociación Alberto Amezgaray, ¿no? De General Pico. Bueno, vamos a empezar por Aldo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, hoy podemos decir bien, estamos muy contentos de participar, estar acá, mostrando esta gesta, ¿no? Que ya se viene en cumplir los 30 años. La asociación nuestra lleva ese nombre porque tenemos los 4 caídos en Malvinas en sí, son del crucero General Belgrano. Y lleva el nombre de este chico, de Alberto Amezgaray, porque él es de General Pico y bueno, les pusimos, lleva el nombre de él. En homenaje. Si nos volvemos, damos un poquito vuelta a la página de la vida, ¿no? Las páginas, casi 30 años, ¿verdad?, de esta gesta, ¿no?, con criaturas. Porque en alguna vez ustedes, siendo tan jovencito, en tu caso, va la pregunta, ¿vislumbraste que te podía haber tocado vivir esta historia de vida? No, uno jamás pensó en esto, ¿no? Pero el tema está que en aquella época se hacía el servicio militar obligatorio, ¿no? Yo fui uno de ellos y me tocó Marina. Todos los chicos que íbamos a Marina, el sueño nuestro era de conocer y navegar en los buques de guerra. Porque es como todo pibe, ¿no? Sí. Todo pibe hoy en día le preguntás vos, ¿te gusta? El desafío, ¿no? El desafío, por no saber, no tener conocimiento, ¿no? En aquella época, un chico que iba a hacer el servicio militar y venían y te decían, vamos a una guerra, era como tocar el cielo con las manos. Porque era el sueño del pibe, por decirte. Exacto. Porque uno no tenía conocimiento de todo esto. Bueno, llegó ese día, parecía que era un sueño que se estaba cumpliendo, ¿no? Sin saber todo esto, y bueno, zarpamos, fuimos, y los tocó lo peor, ¿no? Lo peor que tocó, lo que pasó en Malvinas. Todo fue feo lo de Malvinas. Pero en el crucero fue donde más baja hubo. Yo te quiero hacer una pregunta. Se habla de excombatientes y se habla de veteranos de guerra. ¿Qué diferencia hay entre esas dos palabras en el significado? ¿Por qué algunos se presentan como excombatientes, otros como veteranos? Te explico, mira, nosotros un tiempo lo llamaron excombatientes, pero nosotros nunca dejamos de ser excombatientes. O sea, siempre seguimos combatiendo, ¿no? Hoy con la palabra, con el recuerdo y teniendo presente lo que sucedió, ¿verdad? Eso mismo, sí, seguimos con la memoria de ellos, porque nosotros siempre decimos que Malvinas, los chicos que quedaron allá, que son los verdaderos héroes, ellos dieron la vida por la patria, ¿no? Dieron su vida, para nosotros nunca murieron ellos. En sí nosotros seguimos, como decíamos, ¿no? Seguimos combatiendo para que la memoria de ellos no sea olvidada. Para que esas muertes no sean en vano, ¿verdad? En vano, sí, porque si el pueblo argentino se olvidaban de ellos, como trataron, ¿no? Para nosotros sí, ahí sí habrían muerto. Pero nosotros no dejamos que pasara eso. Por eso seguimos combatiendo, como se dice, ¿no? Nunca dejamos ser excombatientes. Muy bien la definición y muy bien buscada, ¿no? Aldo, ¿cómo fue? Yo creo que fue todo duro, ¿no? Porque era de ese sueño de pibe, de despertar a un sueño quizás por momentos de horror. ¿Cómo fue vivir esa instancia en el crucero General Belgrano? Y ese día fue un 2 de mayo, fue a las 16 horas. En esos momentos se cubrían cruceros de guerra, o sea, hacíamos guardia de 4 horas y 4 horas descansábamos. Y en ese momento me toca justo la guardia a mí, donde yo tenía que cubrir. Y bueno, sentimos un impacto, primero en segundo, ¿no? Pensábamos que eran que estaban haciendo, como se dice, prueba de tiro, ¿no? Como hacíamos prácticas,
pensamos en eso, pero se los cortó la luz. A los segundos nomás hace otro impacto más, ande el buque se frena, que fue que pegó en proa. Y ahí se terminó el gran desbande, el susto, el horror. ¿Qué cantidad de tripulantes tenía el crucero? El crucero íbamos 1093, o sea, de las Fuerzas Armadas iban 1091. Iban 2 civiles en el crucero Belgrano, que eran los que ellos atendían lo que es cantina, que hoy en día le llamamos pub. Claro, sí, exacto. En aquellos años le llamamos cantina, ¿no? Y bueno, vamos a dejar un poquito de suspenso y vamos a seguir con Carlos Corsini, que tiene también muchísimas ganas de contar su historia de vida en esta gesta, como decía Aldo, que fueron las Malvinas, nuestras Malvinas. Yo pienso con cada palabra de ustedes, ¿qué es lo que se tiene que sentir hoy todavía, 30 años, de todo lo vivido? Yo voy a tomar las palabras de un amigo mío, Jorgito Gaitán, ¿no? Que también es sobreviviente del crucero General Belgrano, y un día describió las palabras de Páez Vilaró, ¿no? Y él dijo, Páez Vilaró dice, yo no imagino mi vida sin ser un sobreviviente. Nosotros no imaginamos nuestra vida sin ser veteranos de Malvinas. O sea que están totalmente convencidos que en la vida de usted, en el momento de gestarse, de nacer, ya estaba ese día D, ¿no? Que le iba a corresponder a cada uno. Yo creo que para nosotros hoy es un honor, y fue un honor, lo nuestro fue circunstancial, por haber estado en un tiempo y en un lugar determinado. Lo nuestro fue circunstancial. Cualquiera de nosotros podía haber estado y quizás cumplido la misión mejor que nosotros. Pero nos tocó a nosotros. Yo utilizaría otra palabra, Carlos. Para mí, más que circunstancial, no existe ni la circunstancia a veces ni la casualidad. No. Es todo causa y efecto. Ustedes estuvieron ahí porque estaba demandado así que tenía que ser. Y es así. Cuando vos preguntaste recién qué era lo que es ser veteranos, ¿no? Nosotros hoy acá, la idea es transmitir el orgullo que nosotros sentimos por haber estado en ese momento, pero no únicamente por nosotros mismos en sí, sino por todos aquellos que dieron su vida. Nosotros somos, Dios nos dio un mandato de honor trascendental, que es hasta que nosotros, nos digan basta. Una frase metiste maravillosa. Tenemos la obligación de recordar, rendir honores y hacer rendir honores por todos aquellos que dieron su vida por ver una patria justa y libre en todos los sentidos. Ellos dieron su vida por una nación, por nuestra nación. Yo lo único que siento que héroes fueron todos, quedaron los que lamentablemente estaba destinado, así sería de alguna manera, que tenían que quedar para que nos refresque la memoria todos los días de que fueron a defender un pedazo de nuestra patria con alma y con vida. Y la otra parte tenía que regresar para que esto no fuera solamente un hecho aislado de tantos que ha sucedido en nuestro país, sino que quedara gente, no se puede decir lo que me viene a la mente, pero con alma y corazón para que todos los días de la vida recuerden a los que quedaron. Bueno, te agradecemos muchísimo. Nosotros lo hacemos desde la más profunda humildad y esta profunda humildad nos determina que ellos son los héroes, ¿sí? Es decir, y lo sentimos así. Es decir, estamos al lado de ellos a través de nuestra palabra, pero nuestra posición es un paso más atrás que ellos. ¿Sí? Es decir, y esto es lo que sentimos, estar atrás y que ellos sean nuestro norte. Es decir, este es nuestro sentimiento. Si nuestros relatos no tendrían validez si no pusiéramos a ellos adelante. Y ellos con la mayúscula, la E, la L, la L, mayúscula para nosotros. Y tratamos de que ese sentimiento repique en cada uno de los corazones de nuestra querida Argentina. ¿Sí?
Carlos, es muy fuerte, es la nota más fuerte que me ha tocado hacer, les cuento. Lo tuyo, hablábamos con Aldo, él estuvo en el crucero General Belgrano, vos, ¿qué parte, contame tu vivencia dentro de esta historia de vida, de guerra, de sueños? Yo pertenecía a la aviación de ejército. Dentro de la aviación de ejército estuve en una compañía de helicópteros de asalto. Dentro de una compañía de helicópteros de asalto me tocó ser copiloto de un Bell UH-1H. Era un helicóptero de mediano porte, para capacidad para 13 plazas, 13 soldados con equipo completo, estaba artillado, con cohetes Albatros y 2 ametralladoras 12,7, perdón, 7,65 Mac. Y volé 167 horas en Malvinas, 140 horas en vuelos tácticos y de combate, y las últimas horas las volé en un helicóptero sanitario, que fueron la última semana, haciendo la evacuación de los heridos y la recolección de los muertos. Esta fue mi pasaje por Malvinas, ¿no? Carlos, si podés, si querés contarlo, ¿cómo se vivieron cada momento? ¿Cómo viviste? Porque muy joven, ¿cómo viviste? ¿Cómo se prepara? ¿Hay algo invisible ahí que de alguna manera les dio una caparazón para que, en la última etapa, fundamentalmente, espiritual, ¿no? Más que nada. Si en el comienzo de la muestra está nuestra Virgen, que fue nuestra guía, protectora, y viste por ahí algún rosario y un escapulario, esos eran míos, y no solamente lo hacía yo, sino rezábamos el rosario todas las noches, y creíamos que estábamos y éramos parte de una causa justa. Esto era convencidísimo. Eso iba a preguntarte, el convencimiento, porque tenían un convencimiento total, siendo tan joven, enfrentar las armas, cada cual el momento que le tocaba vivir. Cuando estaban allá, ¿cómo se vivía, cómo se pensaba en lo que dejaron? ¿No había, o cómo lo vivían, en qué momento? Porque hubo diferentes etapas en lo personal, y que después lo hemos conversado con otras personas, pero primero fue nuestra familia, ¿no? Y a medida, papá, mamá, en ese tiempo no teníamos novia, si alguno, si había, y después, una vez que empezaron los combates, mamá y papá ya no estaba en nuestra mente, era lo que teníamos al lado, y cuando morían los que estaban al lado, éramos nosotros, ¿no? Es decir, era la supervivencia constante. Pero más que nada, en mi caso personal, una tripulación era de 3 o 4, era piloto, copiloto y los 2 artilleros. Era el pack, era el equipo, el team, éramos nosotros, era la gran familia. Esto en una tripulación, ¿no? Y cada uno en su misión específica de ese momento. Y cuando teníamos que cumplir una misión, y muchas veces volando con la alerta rojas y volando en situaciones realmente desfavorables, era eso, la misión, ¿no? Es decir, estábamos con nuestro encuadre en la misión. No se podía salir de foco. No podíamos salirnos de foco. Después, estar en tierra ya era, un poco también nos sentíamos indefensos, porque nuestra misión era el aire. Cada uno tenía su lugar. Cada uno tenía su lugar, pero también nos tocó combatir en el tierra. En los momentos que estábamos en tierra, éramos un soldado de infantería más. Y vivíamos como soldados de infantería en carpas, en pozos de zorro, y cuando teníamos que cumplir éramos una definición del general, hoy general Castañeto, que era el jefe de la compañía Comandos, que operaba con nosotros. Ellos decían que cuando nos veían a nosotros éramos los ángeles sobre la turba, ¿no? Es decir, cada vez que
Es decir, te doy la definición de otras personas, ¿no? Nosotros, y esto sin presuntuosidad, ¿no? Los helicópteros eran todos en Malvinas. Era la llegada de la comida, era la evacuación del herido, era la llegada del pertrecho bélico, era el venir a recogerlo después de una misión. Digamos que era el alma mater, fue tanto para nosotros como para los ingleses, ¿no? Es decir, el helicóptero fue el bastón de las operaciones, ¿no? A José Luis Arce. Vos era en... Yo estaba en el buque de desembarco Cabo San Antonio. Buque de desembarco Cabo San Antonio. Contame un poco, vamos a dejar un poquito que descansen ellos y contame un poco tu historia en estas Malvinas. Bueno, yo fui militar, yo entré por voluntad propia en el año 77 a la Escuela de Mecánica de la Armada. Y bueno, fui destinado al crucero Belgrano al próximo año, 78 y 79. Ahí estaba estudiando electricidad electrónica y también me recibí de buzo en el crucero Belgrano, así que el crucero lo conocía por dentro y por debajo del agua. ¿Sí? Todos los rincones. Todos los rinconcitos. Después fui a terminar un curso que duró un año más y después fui destinado al buque Desembarco Cabo San Antonio. Era el único buque desembarco que tenía la Marina. Y ¿Cuántos años tenías? En ese momento tenía 21. O sea, que eras mayorcito comparado con los... Era mayor y tal vez un poquito más preparado, como Aldo, por ejemplo, que fue conscripto. Él también personal de cuadro, él también estaba preparado, ¿no? Bueno, un 29 de marzo salimos a navegar, era un domingo, y bueno, al otro día se desató una tormenta muy grande. Previamente habíamos cargado mucho material bélico que lo pueden ver en las fotos. Gracias a un amigo, Kamlowski, que era el que sacaba fotos, tengo fotos gracias a él. O sea, nosotros en aquella época es un documento que con el tiempo se transformó en algo muy importante para nosotros y para todos, ¿no? Es que una cosa es contarlo y uno se puede imaginar, valga la redundancia, la imagen, pero otra cosa es ver la realidad de esa imagen tal cual es. Yo, si me la cuentan sin ver la imagen, me puedo hacer la imagen que a mí me guste, pero una cosa es ver la imagen real, ¿no? Claro. Es más conmovedora. Es más conmovedora. Hoy te mostré los uniformes mío y el de él. Sí. Hoy no nos entra ni a palo porque estamos muy gordos. No. Pero bueno. Yo casi que no creía, no te quería decir nada. Bueno, así fue. Bueno, llevamos casi 700 y pico infantes. Más camiones, tanques, anfibios, que fueron los que desembarcaron en Puerto Argentino. La navegación el día lunes se volvió mal, o sea, creo que de los 1.100, 1.200 que éramos, 900 se descompusieron, o sea, porque el mar se empezó a volver loco y estaba muy malo. Nos agarró una tormenta que no duró un día, duró 3 días. Así que bueno. Claro, y no estar acostumbrado a eso. La infantería marina no está acostumbrada. Inclusive nosotros tampoco, algunos... Estaban preparados, pero para otra cosa, no para enfrentar una tormenta. No, justo el mar parecía que se oponía, ¿viste? Y después el día jueves se calmó, porque no hacía como mampara o algo así las Malvinas. Entonces se calmó el mar. Y nosotros se pudieron recuperar todos los chicos, todos los infantes, algunos de nosotros también, que era la parte donde la tripulación del barco. Y bueno, el día viernes a las 12 de la noche ya empezamos a divisar las primeras formas de la isla Malvinas. Así que estamos todos afuera en cubierta, navegamos en sigilo, no podías ni prender cigarro ni nada que haga chispa. Y veíamos el faro y algunas luces de la ciudad, que eran algunas de puerto, que nos íbamos acercando. Hasta que entramos dentro de la bahía y a las 6 menos cuarto de la mañana se produce el desembarco. Bueno, después un despliegue militar, una corbeta que nos cuidaba a nosotros, portaaviones por un lado, el Irisa por otro lado. En realidad no sé bien las operaciones del otro, pero sí te digo de lo mío. O sea, sé que bajaron los infantes, bajamos todos los infantes y se recuperó Malvinas. Esa recuperación nos costó una vida, nos tenemos que acordar del capitán Giachino, tenía creo que 27 o 29 años, más de eso no tenía. Pero también hay que recordar a un amigo mío que entramos juntos, el Negro Urbina,
que fue herido y curado en Malvinas. Él era el enfermero, pertenecía a infantería y bueno, fue herido también cuando fue a acudir a ayudarlo a Giachino. Él fue también herido y operado y bueno, se salvó ahí en Malvinas, por médico nuestro y médico inglés. Bueno, después desembarcamos todos, ya se habían tomado, escuchamos la radio Continental, que decía que los Kelper nos atendían muy bien, que nos saludaban, nos abrazaban. No, en realidad nos insultaban, otros no hacían nada y otros sacaban un par de fotos. Vos sabés que yo estaba pensando en preguntarte, esa dicotomía que hubo, ¿no?, con lo que querían mostrarnos al país, a tierra firme, Argentina, con lo que pasaba con ustedes en Malvinas. Hubo siempre una dicotomía muy grande, ¿o no? O sea, una diferencia en información, o sea, cambiar la información, que es lo que me estás diciendo. Claro, yo te hablo de esa partecita, el resto sí. no sé, porque no escuchamos después más radio, no se podía escuchar, porque cuando navegás, el buque hacer todo de hierro y no podés salir afuera, no agarrás señal de radio. Ajá. Entonces, ¿qué pasaba en el país? No tengo la menor idea qué pasaba, qué es lo que le informaban. Lo que sí te puedo decir, lo que nos informaban a nosotros, nuestro comandante era real. O sea, él nos decía la verdad de la cuestión, cómo iba todo. Nos dijo el 2 de mayo, del crucero, todos éramos marineros ahí, que teníamos muchos amigos. Inclusive yo estuve 2 años, entonces coseché muchos amigos. Y bueno, cuando fui a ver, muchos amigos murieron porque justo pegó una parte donde solía dormir yo ahí. Entonces, bueno, después un poquito de la historia, fuimos al rescate del Sobral. Me cruzo al Sobral, seríamos unas 15 personas. Nosotros veníamos comiendo arroz, pero ellos la estaban pasando mal, lo del Sobral. Me encuentro con mi amigo Aristimuño, ellos venían comiendo queso rallar. Estaban buscando 2 pilotos cerca de Malvinas y bueno, no pudieron ubicarlo y ellos fueron atacados por un helicóptero, eso de las 12 de la noche, con 3 cohetes. Murieron 8, incluido el capitán Roca, y bueno, el grupo que se destinaba, que eran los enfermeros, fueron los que juntaron los fallecidos. Nosotros pusimos en marcha el Giro Compay y pudimos reparar parte del barco para poder andar. Para poder seguir, cuando pusimos todo en marcha, dimos rumbo a Puerto Deseado y bueno, allí nos estaba esperando una multitud, por decir así, ¿no? Hicimos la despedida de honor a los 8, los fallecidos, y después fui a parar a Gendarmería, que ahí, bueno, ahí nos recuperamos un poquito, porque comimos bien, me cambiaron la ropa, porque la ropa mía estaba muy sucia. Como en el barco te tenés que cuidan todo lo elemental, porque no sabes cuándo vas. Salís, pero no sabes cuándo vas a volver. Entonces, y el reabastecimiento estaba muy medido, no nos reabastecimos nunca en el mar, nosotros por lo menos. Y bueno, entonces para poder producir agua se gasta mucho combustible. El barco nuestro era totalmente gasolero, o sea, todo a gasoil. Desde las calderas hasta los motores generadores, como los motores propulsores, porque pueda funcionar. Entonces, como se consume mucho combustible, se trata de ahorrar en todo. Desde la comida no es que no había, no sabías cuándo iba, entonces no te podías comer todo. Sí, es como todo hoy y mañana pasar hambre. Exactamente. Te va racionando como vos no pases hambre, ¿sí? Bueno, y eso es un poquito mi historia, ¿no? Termino yo en Puerto Deseado. Vos habíamos quedado cuando, digamos, llegaron las explosiones, ese momento terrible que se vivió en el crucero General Belgrano. ¿Cómo fue el rescate? Acá tenemos, a espalda de ustedes, que ya la cámara lo va a tomar, una balsa salvavidas inflable. ¿En esas son las que utilizaron? Sí, son algo similar a esta eran las balsas. Había balsas que eran para 20 personas. Esta balsa es para 16. Había también balsa para 16 personas. Había algo de 72 balsas, una cosa así. Y hay un momento que sobraron balsas. ¿Por qué? Por el tema de que mucha gente quedó dentro del buque cuando fue la primera explosión, la segunda, ¿no? Así que es como que sobraron balsas también. Y
¿Cómo fue? Porque yo sé que ustedes han recibido una preparación especial, ¿no es cierto? Cunde el pánico, todos quieren subirse a la balsa. ¿Cómo fue ese momento de horror? No, mira, yo te explico, estamos muy bien preparados para esto nosotros, ¿no? Nosotros durante esos días que zarpamos un 16 de abril, porque íbamos a zarpar un martes 13, pero como dice, ¿viste? El martes 13 no te cases ni te embarques, así que salimos un viernes 16, porque el crucero estaba en reparación también en ese momento, así que hasta que lo terminaron y todo, y después zarpamos. Mientras tanto, cuando estábamos en Crucero Guerra, hacíamos práctica ahí adentro, ¿no? Hacíamos práctica de tiro y también hacíamos práctica de salvataje, o sea, zafarrancho de abandono se llama. Ah, zafarrancho de abandono. Zafarrancho es una palabra muy normal, ¿no? Muy común. Bueno, los llamaban así, zafarrancho de abandono o zafarrancho de combate, ¿viste? Claro, los llamaban así. Parar para todos lados, sí. Salir para... Y bueno, así que cuando el buque hacía un sonido, o sea, tocaba como una bocina que te hacía una señal, como supones, tocaba 3 veces por decirte así. Claro, o sea, como codificado. Eso mismo, que eras como los bomberos, una cosa así, que era que vos tenías que cubrir el zafarrancho abandono. Y de la otra manera era zafarrancho combate, era cuando vos tenías que cubrir al puesto de combate que vos tenías, como supone el caso mío, que cubrías cada uno en su lugar. Y esos zafarranchos así te lo hacían te lo hacían a tal hora y un zafarrancho. Bueno, a tal hora íbamos al lugar, ya teníamos la balsa designada, que era la balsa mía era la balsa número 72, ya íbamos, los preparábamos y esperábamos ahí. Pero ¿qué pasó? Después, cuando empezamos nosotros, ya que íbamos para allá, ya sabíamos que íbamos para allá, empezaron a hacer zafarranchos sin avisarlo. O sea, si estamos durmiendo, los tocaban un zafarrancho. Así que había que manotear el salvavidas, porque dormíamos con el salvavidas, ¿no? Y sí, lo teníamos siempre, o si no, a mano, cosa que vos pudieras agarrar y salir. Y a cubrir el lugar donde te correspondía, ¿no? Y lo hacían, pero así, seguido, así que estábamos muy, muy, muy bien, o sea, preparados en ese sentido. Que en sí, ese domingo, se hizo un zafarrancho antes de 12, ¿no? Y es medio como que fuimos así. Sí, y el comandante lo llamó la atención. En eso que los reta por entre los parlantes que tenía dentro del buque, ¿no? Los hizo una llamada de atención, no alcanzó a terminar la llamada de atención, que los tocó de vuelta el zafarrancho también de abandono, y los salimos todo y cubrimos bien. Tomaban el tiempo, ¿cuánto tardaba toda la tripulación en estar en condiciones para producir o abandono o combate? Eso te lo tocaban, pero cada hora, o sea, como te pueden tocar a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde, comiendo. Entonces era una que tenía que ir a acudir lo más rápido posible. Fue más o menos es lo que lo salvó a nosotros, ¿no? Después en ese momento que pasa... Que la última práctica del zafarrancho de abandono fue al mediodía. Sí, el mediodía del domingo. Y después cuando cubrimos el que ahorita yo te contaba, ¿no? Que fue a las 4 de la tarde, que fueron los 2 impactos, ¿no? Y bueno, que se cortó la luz, que quedamos al oscuro, y como ese nos quedamos sin comunicación, así que el medio de decir que había que abandonar el buque era en boca en boca, o sea, hay que abandonar el buque, hay que abandonar el buque. Empezaron a gritar así que como nosotros estábamos abajo todos, Santa Bárbara, que los quedamos un ratito, y empezamos a salir arriba para ver qué lo estaba pasando. Y cuando ya empezamos a subir, ahí los enteramos que había que abandonar el buque. Así que cuando ya salíamos a cubierta principal, ya había mucha gente que muchas balsas que ya habían. Así que vos automáticamente tenías que correr a tu número de balsa. ¿Dónde? Ya tenían asignadas. Sí, asignada la balsa. Y en qué lugar y todo. ¿Pensaste en algún momento que te podías morir? Es duro la pregunta, pero no hay otra manera de hacerlo. No, vos sabés que te cuento cómo fue yo que la balsa, que siempre uno la comentaba, la balsa en las charlas de los colegios,
y nunca la gente interpretaba, no se daban cuenta de lo que era la balsa, cómo se hacía en la película ellos, ¿no? Hasta este año, hoy en día, la podemos tener y es mucho más fácil para nosotros en sí comentar cómo es el tema de la balsa, ¿no? Bueno, tiramos la balsa, yo era el último de largarme, bueno, largo, me caigo arriba de la balsa, todo bien, pero no podíamos salir del lugar del buque porque las olas lo chocaban, ¿no? Y bueno, en ese momento que pudimos salir, porque vino una ola, gracias a la mano de Dios, lo despegó del buque, bueno, y había que salir remando, así que íbamos remando con las manos, y en esos movimientos así yo caigo al agua. Y en el agua nosotros duramos 2 minutos y medio. Bueno, en ese momento sí pensé que me moría. ¿Cuántos grados? Y durábamos 2 minutos y medio en el agua, así que no sé, sería 0 grados el agua. Sí, parecía que te entraban como agujas así dentro del cuerpo. Bueno, ¿Rescataron tus compañeros? Sí, me rescataron los otros compañeros en otra balsa. Y venía... En tu balsa tuviste poquito. Sí. En la que te correspondía tuviste poquito. Sí, vine en media balsa, porque la otra media balsa estaba pinchada, y veníamos 13. Y en ese momento, cuando ya se hundió el buque, o sea, que el buque cuando se hunde, que después explota el buque abajo del agua, cosas así, yo sentí mucho miedo, tuve miedo yo, como me pasó a mí, le pasó a muchos chicos que contaron también, que vinieran los ingleses y los bombardearan dentro de la balsa. Eso fue un miedo. ¿Latente hasta que tocaron tierra? No, después con la balsa, bueno, se los hizo de noche enseguida, así que a luchar. Venían a rescatar. No, te cuento, seguíamos así, yo tuve casi 29 horas. O sea, estuve hasta el lunes las 8:30 de la tarde, más o menos. Frío. Frío. Que es la adrenalina, Mojada. la adrenalina de la supervivencia debe ser, y bueno, y el manto de Dios que los protege y que los cuida para que no... El día lunes, a las 12 del mediodía, los encuentra el avión que salió en busca de nosotros, porque ya eran como que los habían dado un muerto a todos, por decirte, ¿viste? De la forma que se hundió en 50 minutos, los otros buques que los escoltaban a nosotros se fueron enseguida y es como que después volvieron y no encontraron nada, así que era medio como que los habían dado un muerto a todos, ¿no? Así que sale un avión en busca de nosotros y como no lo encontraba, se va más al sur el avión y ahí los encuentran, los ven en las balsas, el techito de la balsa que es naranjada, se ve de lejos. Y bueno, y ahí avisan que sí que hay sobrevivientes, así que mandan a los buques al rescate, así que fue el trabajo grande que ellos tuvieron de poder rescatarlo a nosotros, ¿no? Así que tuvieron todo el lunes a la noche, todo el martes, porque hay chicos que tuvieron hasta 40 horas, y así, ¿viste? Y después de ahí, una vez que los embarcaron, que el rescate, los llevaron hasta Ushuaia. Y después de Ushuaia los llevaron en avión hasta Río Grande, y de Río Grande tomamos un avión en Aerolíneas y los llevaron a la base Comandante Espora. Después de ahí los llevaron al Hospital Naval para curarlo. Fueron las primeras curaciones. Sí. ¿Ustedes podían decir lo que vivieron o salieron pautados en no poder hablar la realidad? Voy a hacer un poquito más atrás, si me permitís. Sí. Yo estoy prisionero 2 meses, después de terminado el conflicto, y cuando regresamos a Argentina ya no era la misma que nos habíamos ido. ¿En qué radicó el cambio? Argentina... o sea, mirá, te hago una pregunta, perdóname que te corte. ¿Cómo sintieron la Argentina cuando se iban y cómo la sintieron cuando volvieron? Voy a hacer una pequeña, digamos, diferencia. Argentina se plebiscita en las playas, ¿no? Y nosotros, después de muchos años, esto es análisis, ¿no? También. Es decir, nos entrega el testimonio, dice, vayan. Es decir, ustedes son nuestros representantes. Esto es lo que sentimos nosotros en las plazas.
Yo me acuerdo que nosotros habíamos salido 40 helicópteros de la base nuestra, primer puerto, primer reabastecimiento Bahía Blanca, segundo San Antonio Oeste y después Comodoro Rivadavia, y en todos los lugares mucha gente nos iba a ver, a saludar, a dar fuerza, cariño, un cariño real. Es que lo vivió el país ese cariño. Lo vio el país. Yo me acuerdo cuando después, es decir, en el momento de nosotros regresar, y quiero que se tome como digamos, sin ningún mal análisis, ¿no? Es decir, cuando nosotros llegamos, el comandante del buque, un buque inglés, se llamaba Sid Edmund, ¿no? Nos ofrece asilo político. A los 500 personas que estuvimos durante 2 meses prisioneros, nos ofrece asilo político, ¿no? Y evidentemente nosotros queríamos bajar. Es decir, nos censa la Cruz Roja diciendo quién éramos y que éramos lo que éramos, y bajamos por la Rambla. Y había gente esperándonos en ese momento en Puerto Madryn. Me da un poco de vergüenza decir, o pudor, ¿no? Pero la gente nos insultaba en ese momento. Los argentinos. Sí, exacto. Nos insultaba. Empieza otra faceta, otro momento para nosotros. Por eso somos veteranos de guerra. Se fueron con una Argentina en mayúscula, yo lo veo así, lo grafico así. Se fueron con una Argentina en mayúscula y volvieron con una Argentina en minúscula. Correcto. Y era una realidad que vivimos durante mucho tiempo, ¿no? Y esto es también parte esta es la síntesis también de esto. ¿Por qué empezamos? Porque después cada uno se fue a su casa. Y estaban los que habíamos estado, inclusive las Fuerzas Armadas. Estaban los que habían estado y los que no habían estado. Es decir, la derrota es huérfana. La derrota, es decir... Es como cuando estudian y tienen una plaza, sos buen, te sacaste, te eximiste, bárbaro. Tenés un aplazo, no servís. Una cosa así. Correcto. O sea, ustedes se hubieran vuelto con la victoria, o sea, no era, la victoria de ustedes es volver con vida. De alguna manera, lógicamente, querían la otra victoria. Bueno, no se pudo, pero no... Bueno, el ser humano es eso. En realidad, el sentido de estas respuestas no es victimizar, sino haber encontrado una realidad y un sentido, otro sentido a la vida, ¿no? Es decir, el hecho de tratar de reivindicar la gesta durante muchos años para poder reivindicar al hombre. Una cosa no podía ser dada sin la otra. Es decir... Ahí está la causa y efecto que yo te Exacto. Este es el sentido. Sin ánimo de victimizar, es decir, poniendo las cosas en su lugar y tratando de que nuestra nación entendiera que tenemos que sentirnos orgullosos de haber sido parte de un momento histórico. Y esto nos llevó 20 y pico de años, 29 años, y en el último 2 de abril, es decir, no importa quién lo dijo, no importa quién lo dijo, pero... Esperamos escuchar durante mucho tiempo el hecho de que Malvinas es y será una causa justa. No importa quién haya dado la orden, es y será una causa justa y una causa argentina de pasado, de presente y de futuro. José Luis, vos si tuvieras que hacer un resumen de los momentos más difícil vivido ahí bueno, el mejor momento yo creo que es volver a encontrarte con los tuyos, ¿no? ¿Cuál fue? Lo más difícil fue llegar a mi ciudad, ver los que cayeron, cayó Amegaray, ver a su papá con su desesperación de buscarlo, hoy estamos charlando con Aldo, nos pedía una respuesta que nosotros no sabíamos, que no la teníamos. Yo porque no estaba justo en ese barco, pero él sí estaba. Era algo que no podíamos decirle porque los cuerpos hoy están en su tumba, que es abajo del mar. Y reencontrarme con los míos fue lo
lo más hermoso que pasó. Pero sí, voy a resaltar lo que él dijo. Nuestra familia, un abrazo eterno, pero el resto no. Se notó la indiferencia porque habíamos perdido, justamente porque habíamos perdido, ¿no? Pasamos de ganador. De ganadores, de los pobres chicos que les tocó a ser nadie. A ser nadie. Inclusive tuvimos problemas con el trabajo. Y esto que nos sucedió nos costó 450 suicidios. O sea, por ese falta de abrazo o falta de atención, contención. Llegamos a que nuestros compañeros tomaran la decisión de irse con sus amigos. Después, con el tiempo, como dijo Carlos, recién pudimos encontrar nuestro trabajo. Te aclaro que si no fuera por el apoyo familiar que tuvimos todos, no sé si estaríamos hablando acá. Y la última pregunta que te hago ya para despedirme de vos. Un rescate de heridos o ya agonizantes, ¿cómo se vivió? En el barco que nosotros cruzamos, que nos fuimos al rescate, bueno, habían muerto 8 y uno de ellos estaba todo esquilado. Yo en mi relato, en la página web nuestra, le pongo, amigo, este sos vos, no sé quién sos. Pasaron tantos años que yo me olvidé quién era, pero sí sé más o menos el relato porque me lo contaron ahí en el barco. Cuando él justo iba a entrar en Puente Comando, entran los cohetes por arriba, explota, y él, con la gracia de Dios, no cayó al agua, cayó al piso, 4 metros de altura más o menos, y bueno, esquirlado por todos lados. Nosotros lo entablillamos, gracias al otro chico tengo la foto de él, por eso le puse una foto, le dije, acá tenés tu foto, este sos vos, no sé quién sos, ojalá que algún día nos podamos encontrar o contactar, ¿no? Tratamos de buscarlo así para ver quién era esa persona herida. No me pude encontrar con algunos amigos por decirte así, Aristimuño, para preguntarle quién era el chico herido. Bueno, los muertos no vale destacar en su forma como estaban. No, por favor, pero ¿cómo viviste ese momento vos? Fue muy fuerte, Ahí es cuando realmente ve la realidad de la guerra, lo que estás viviendo, así. No, fue tremendo, o sea, el impacto en ese momento, con 21 años, ver, fue bravo. ¿Cómo queda un cuerpo humano? ¿Cómo queda después de algo, no? El poder de la esquila, el poder de las bombas, el poder destructivo que tenemos el hombre, ¿no? Iba a apuntar a eso, al poder destructivo del hombre. Exactamente, es penoso que suceda eso entre hombres, ¿no? Que somos todos materias pensantes y sin embargo vamos a las manos enseguida o vamos a los hechos, ¿no? Bueno, fue lo que nos tocó vivir. José Luis, la verdad que un lujo poder llevar esta historia de vida, la vamos a hacer caminar por el país. Agradecerte. Bueno, muchas gracias a ustedes. Es fuerte, no puedo hablar, qué papelón, pero no importa. Carlos, para cerrar. Ya pasó, es algo que me tocó siempre muy de cerca y bueno, y concretar esta historia de vida para mí es lo más. Gracias. Yo, el recuerdo, el pedido de una plegaria a cada persona que hoy esté escuchando, y esta es una plegaria para aquellos que dieron su vida. Ya te digo, a mí me tocó la última semana vivir los rescates y la evacuación de los muertos y la visión del soldado que estaba sacado de su trinchera, esta es mi posición, ¿no? Es decir, quiero destacar el valor de aquellos que dieron lo máximo que podía dar, que era su vida. Nosotros somos unos privilegiados, porque podemos estar hoy en día contando esto y rindiendo homenajes a nuestros amigos. Mi homenaje a Dimota y a Campos,
mis grandes amigos que quedaron allá. Yo soy padrino del hijo de uno de ellos. Y esto, ¿no? Es decir, hoy tenemos la alegría y el honor de poder estar cumpliendo una misión, ¿no? Y esta misión que Dios nos da la fuerza de seguir cumpliendo. El agradecimiento, el agradecimiento y gracias por permitirnos el acceso a la casa de muchos, y un mensaje de amor a todos. Los queremos mucho, y queremos transmitir que los queremos mucho. Gracias, Carlos. Aldito. Este me parece que es más duro para llorar. Aldito, sí. Para terminar, para cerrar, bueno, ¿cómo estás viviendo casi a 30 años, ¿no? De todo lo que ha sucedido en las Malvinas hoy? ¿Qué es lo que te viene en este momento a tu mente? Hoy, por decirte, me siento más tranquilo también, porque yo lo veo ahora ya al vasquito, ¿no? Que fue... Los vascos somos buenos. Que los vascos somos buenos, ¿no? En la época esa de que se hunde el crucero, ¿no? Que lo hundieron, faltó información, ¿viste? Muchos papás fueron en busca de sus hijos, porque es como que se jugaba al teléfono descompuesto, ¿viste? Decían, en tal lugar hay un chico que es del crucero Belgrano, y estos papás viajaban. Y lo feo que era que nosotros sabíamos, y como decía José Luis, ¿no? Nosotros no podíamos hablar. ¿Por qué? Porque éramos chicos y... ¿Salieron con algún mensaje de no hablar? Que yo le pregunté a Carlos y se me fue. Sí, tangente. A nosotros que éramos colimbas nos dijeron eso, que no habláramos. No, a todos ¿Sí? también. Sí, los otros le dijeron que no habláramos de todo esto, lo que habíamos vivido, porque la gente no lo iban a entender y en sí los podían ser incorporados de vuelta. Y uno lo que no quería volver, no quería... Era una amenaza, digamos, encubierta, ¿no? Sí, no sé si lo hicieron por amenaza o por ignorancia, ¿no? La verdad que no sé por dónde tomarlo a eso, ¿no? Y pasó muchos años y los papás esto lo seguían buscando y ellos querían saber su verdad de su hijo, ¿no? Y fue muy fuerte porque hace 2 años yo pude hablar con la mamá, con el papá y decirle la verdad. En qué lugar estaba su hijo y cómo fue, donde él fue el impacto, donde él muere, ¿no? Y es como que... Tienen paz. Sí. Los papás ahora, ¿no? Sí. Y vos sabés que fue fuerte la charla de los 3, ¿no? Y me dice la mamá, me dice, Aldito, dice, ¿cómo sufriste vos? ¿Por qué no me contaste? ¿Por qué no podía contártelo? Y siempre ella, de ese momento, lo empezó a acompañarlo a nosotros. Es la mamá del grupo, empezó a ir a los actos, el papá empezó a acompañarlo en muchos lugares, da charla también. Y gracias también, como dice él, ¿no? Gracias a la Virgen, gracias. Porque, te cuento un cachito así, ¿no? Porque yo soy católico, creo mucho en Mamá María. En la época de la Guerra de Malvinas le pusieron Operativo Rosario. Y porque justo fue para una Semana Santa. Así que qué casualidad, ¿no? Que le ponen Operativo Rosario. Y yo siempre digo, un día el padre Luis Murphy los contaba por qué Operativo Rosario, y él más o menos lo explicó un cachito cómo era, ¿no? Decía que la Argentina en la época de Malvinas empezó rezando el rosario gozoso, porque todos gozamos cuando tomamos Malvinas, ¿no? Y después empezamos a rezar el misterio doloroso. Y esto lo llevó muchos años a nosotros. Y hoy en día, gracias a esto, ¿no? A esto que estamos haciendo, es como que empezamos a rezar el misterio glorioso. Hoy en día son ellos los gloriosos, ¿eh? Y eso para nosotros es muy lindo, es muy sanador, como espiritualmente, ¿no?
Como un bálsamo, ¿no? A tantas heridas Sí, sí. que se llevan en el alma y en el cuerpo, porque las heridas no solamente significa que salga sangre de una herida, ¿no? Las heridas a veces duelen más cuando son internas. Y bueno, gracias a todo eso, hoy en día estamos haciendo eso, ¿no? Una pregunta para los tres. ¿Volvieron a las Malvinas? Es algo pendiente. Una asignatura pendiente. ¿Me llevan? Ay, sí, es una asignatura pendiente. Vamos a ver si lo logramos. Primero por una cuestión de principios no queríamos volver, porque entrar a la patria con pasaporte, es decir, para nosotros no correspondía. Pero O sea, ¿no sienten el llamado? Sí. Por así decirlo, no sé. Y esto es el llevar un poco de tierra de acá y ponerla allá, el llevar una flor y despedirnos de nuestros compañeros y cerrar un círculo. Una invitación. www.malvinasgpico.org.ar, nuestra página web, visítennos. Van a ver las actividades que nosotros tenemos, que no es únicamente esto, sino tenemos mucho más que esto. Tenemos una actividad social muy grande. Estamos a disposición de toda la gente que necesite cualquier cosa que nosotros crean que nosotros podemos ayudar. Estamos a disposición y las puertas de nuestra casa están abiertas para todos aquellos que quieran visitarla.